Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones Escorpio. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Lo que el universo quiere entregarte, lo que papá Dios quiere entregarte, tú tómalo y si no corresponde a ustedes, déjalo, Escorpio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Es muy impactante lo que he visto, Escorpio. En primer lugar, mi querido Escorpio, aparece una imagen de un nido, pero ese nido es como que estuviera lleno de serpientes, de corales, lo dicen, ¿no? Corralillos. En mi pueblo le decían corralillos, pero lleno de serpiente, Escorpio. Y me aparece la imagen de una mujer mayor de 40 años, con cabello un poco esponjoso, ondeado, largo, más o menos por el hombro, y es como que tiene los ojos como que tuviera mucha ira, o de repente, yo qué sé, está de repente pasando por una situación, es que hay palabras que no puedo decir, pero tiene los ojos así como que estuviera, yo que sé, como si hubiera consumido algo, ¿me entiendes? Como si hubiera consumido algo, Escorpio. Pero esa mujer está como queriendo de repente hacer algo en tu contra, está como muy violenta esa mujer. Y lo que más me impacta, Escorpio, es que veo un bus. Y en ese bus está lleno de criaturas y hay una criatura que te levanta la mano y se despide. Se despide, Escorpio. No sé por qué siento, mi querido Escorpio, que es como que alguien se marchó de tu vida, alguien de repente ya no está en este plano espiritual, o alguien te apartó de tus hijos, que también puede ser, Escorpio. Pero ese nido de serpiente es como que hubieran sembrado algo negativo dentro de tu casa, Escorpio. Porque el nido representa tu casa, tu templo, y la serpiente es como que estuviera todo ese ambiente contaminado, cariño. No sé si a lo mejor me dice Richard, ¿será por eso que yo siento mucho frío a pesar que es verano? O cuando estoy en casa siento como miedo, como un escalofrío. Inclusive te podría decir como que alguien me observa, como que alguien acecha. Nunca he entendido por qué tengo esta sensación. No he contado a nadie esto, pero por temor a que a lo mejor digan que estoy loco, que estoy loca, que me estoy sugestionando, pero esto que tú me dices me confirma que hay algo ahí. Hay algo, Escorpio. Y quizás esa mala energía, esa mala vibra, ha sido causante para que muchos de ustedes se separen
de alguien muy importante, muy especial. Y si vamos más allá, inclusive muchos de ustedes tienen esa intuición, y tú eres Escorpio, muy intuitivo, cariño, muy intuitiva. Tienes como esa intuición de que no era su hora que partiera ese hombre o esa mujer, Escorpio. Parece como que estuvieras gritando, como que estuvieras diciendo, Richa, me arrebataron algo muy especial. No han dejado que tú seas feliz, Escorpio. Y esa mujer, ¿quién puede ser esa mujer? No sé si a lo mejor, yo que sé, es la pareja de tu ex o es su madre, pero una mujer. Yo he visto una mujer, Escorpio. Vamos a ver, signos. Vamos a ver signos, que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude, Escorpio. Vamos a ver signos, cariño. Me sale Tauro o Virgo, Cáncer, Sagitario o Acuario, cierras con un Libra. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales, mi querido Escorpio. La letra Y, la letra C, la letra S. Muy bien. ¿Qué me quiere decir el tarot de la New? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Esta. Siento un olor muy extraño, Escorpio, como a desagüe, como a caca. Siento un olor. Richard, seguro que en tu casa no. Este vapor que tú ves salir tiene lo que es gotitas de romero, cariño, que es agradable. No. Siento un olor extraño. Si tú estás sintiendo esto en casa, cariño, te confirma que hay algo en casa. Te vuelve a confirmar. Tenemos lo que es la carta del loco. La carta del loco puede tener muchos significados. Un nuevo principio también. Si tú de repente has tocado fondo, porque recuerda que yo he visto con el cuenco tibetano que a ti te han arrebatado algo. Entonces el loco dice, tienes que volver a empezar otra vez. La carta del loco. Salta, arriésgate. Pero también representa personas nuevas en tu vida. O hijos. Tenemos lo que es la carta del 8 de pentáculos. Para el grupo de personas que han conocido una persona nueva, es como que tú estuvieras rebuscando en su pasado, Escorpio. Cuidado, cariño, porque no vaya a ser que se ofenda. Porque aquí, si te das cuenta, llega lo que es una persona nueva, pero aquí me está dando a entender como que hay una desconfianza. No todo el mundo te va a hacer daño, Escorpio, pero hay una desconfianza para aquellos que estás tratando con una persona nueva o una persona que ha vuelto otra vez en tu vida. Vamos a sacar más cartitas. Tenemos lo que es el hilo de la vida. Hay una conexión muy importante con él o con ella. No es una relación cualquiera. Puede ser almas gemelas, llamas gemelas, relaciones kármicas. No es una relación cualquiera. Te lo digo así. Porque esto es una carta muy especial. El hilo de la vida, Escorpio. El hilo de la vida. Tenemos lo que es la carta de la estrella. Sí. El hilo de la vida. Si tú estás tratando con una persona nueva, no desconfíes. No desconfíes, cariño, porque es una persona muy especial. Si tú me dices, Richard, hay una persona que ha vuelto a mi vida, ¿cuáles son sus intenciones? Sus intenciones son buenas. Buenas, cariño. La carta del 5 de bastos. Pero alguno de ustedes es como que la desconfianza es mayor y muchos de ustedes simplemente no van a responder a sus mensajes o simplemente ya te habló y tú
no dices nada. Aquí hay dos almas que quieren encontrarse, pero sin embargo, no se miran, Escorpio. No se miran, corazón. Hay una persona que se va a poner en contacto contigo, pero no está cerca de tu zona de confort, no. O está en la distancia, o te va a llamar por teléfono o por las redes sociales. Pero muchos de ustedes no van a decir nada. Y no porque yo te lo esté diciendo, simplemente que hay algo que te bloquea. Por eso que esta carta sale como una carta de desconfianza. ¿Para qué vuelve? ¿Qué quiere? Porque mira, si te das cuenta, este personaje tiene un gran libro y está saliendo humo, cariño, de tanto pensar. ¿Para qué viene? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? ¿Qué desea? Muy bien. Te desea a ti, cariño. Quiere volver contigo. Quiere saber algo de ustedes. A lo mejor la fecha premia. 14 de febrero. También. Vamos a ver, corazón, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Escorpio. Respuesta en el tarot egipcio, Escorpio. Si quieres que salude a tu pareja o quieres un saludo de ambos, ¿no? Richard, saludos para mi amor de parte, yo que sé, de la Lupe, ¿no? Ya. Me lo dices y yo voy a seleccionar algunos y voy a poner lo que es en el video anclado. Un pantallazo lo voy a dejar ahí anclado, ¿vale? Quizás no pueda con todos, pero algunos van a ser afortunados. Vamos a ver, mi querido Escorpio, respuesta en el tarot egipcio, ¿vale? Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario. Opción 2, la carta de la torre es un no, Capricornio. Vamos a ver qué te dice el oráculo, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué te dice el oráculo, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón. ¿Qué te dice el oráculo? Dice, felicidad. El número 66 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Alguien vuelve, cariño. O alguien vuelve, o vas a conocer a una persona por destino. Porque mira este personaje, una niña con un corazón enorme, cariño. Y la palabra es felicidad, Escorpio. Alguien vuelve a tu vida con la banderita blanca de paz, de reconciliación, de amistad, Escorpio. Pero yo te recomiendo, para que todo salga bien, hay algo en tu casa, Escorpio. Hay algo. Haz una limpieza. Quizás no para todos. A lo mejor me dice Richard, en mi casa todo marcha bien, pero algunos de ustedes están preocupados o preocupadas. ¿Qué es lo que está pasando en tu casa? Algunos de ustedes, Escorpio. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedes hacer esa limpia? Echa sal por todos los costados de la casa, prende incienso. Si tienes aloe vera o sábila, si lo conocen en Perú, no sé si en tu país también, entonces puedes colgar la sábila, la plantita de la sábila, en la puerta de tu casa. Es una planta que no necesita que lo riegues. La humedad del ambiente lo capta y es una manera de proteger. Si en tu casa hay daño fuerte, esa sábila se va a secar. Se va a volver como rojo, se seca totalmente. Pero si en tu casa las cosas están bien, ojito, esa sábila, aunque sea delgadito, va a estar verde. Aunque sea delgadito. Hazlo, ¿vale? Si quieres que haga lo que es un short, dímelo. Lo voy a hacer para que la gente tenga como concepto básico cómo saber si en tu casa hay daño o no hay daño, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, mi querido Escorpio, qué me quiere decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Vamos a ver.
La carta del as de copas, cariño. ¿A ti te viene una reconciliación o te viene una persona nueva? Una reconciliación o persona nueva, cariño. Mira, hay una persona que quiere volver a ti, hay una persona que está inquieto, que está inquieta, que te extraña, que te piensa. Y yo creo que es por la fecha también, Escorpio. Yo creo que es por la fecha, pero solteros y solteras también. Solteros y solteras, una persona aparece en vuestras vidas. Pero esta carta está... El mensaje principal es, Dios te da una oportunidad, Dios te da un regalo. Entonces, llévalo a tu terreno. Para algunos, quizás el tema más importante es el amor. Para otros, de repente me dice Richard, quiero sanar. Para otros, quizás me dice Richard, quiero que este proyecto se concrete. O necesito que me acepten este documento, este préstamo. Dios te va a dar una oportunidad, mi querido Escorpio. Eso me están diciendo con el tarot Z. O alguien desea tenerte otra vez en su vida. A ver, una cartita del tarot urbano. Una cartita del tarot urbano, cariño. Una cartita del tarot urbano. Tenemos lo que es la carta de la fuerza. Y al costado, la carta del 5 de espadas. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú vas a sacar una verdad, Escorpio. Hay algo que tú quieres saber y esa verdad lo vas a sacar a esa persona, Escorpio, ¿vale? Entonces, tú conoces tu historia mejor que nadie. Si tú quieres que salga esa verdad, será para que te liberes, será para que tomes decisiones, pero sobre todo para tu tranquilidad. Para tu tranquilidad, ¿vale? Entonces, vas a sacar esa verdad. Vamos a continuar, vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Muchos de ustedes posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries, pero también puede ser cualquier otro signo. Hay una persona en la distancia que te piensa, te extraña. A lo mejor inclusive esta persona te pide tiempo. Muchas veces te ha dicho, voy a cambiar, por favor espérame, ya voy a hacer ese viaje, pero tú ves que pasan los años, los meses y no cumple. Piel blanca, cabello corto, castaño, negro, rubio. Es una persona que vive en un lugar donde hay apartamentos muy altos. Me dice también la carta del as de espadas. Hay una persona que te mira de una forma indiferente. Parece como que estuviera resentido o resentida con ustedes. Con esta persona tú coincides mucho en tu trabajo, en tus estudios, en tu proyecto, en tu casa. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio o cabello negro. Muchos de ellos o de ellas tienen un piercing en la nariz, cariño. Te enseño la carta, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Me sale la carta del sol. Me dicen, algunos de ustedes van a tener claridad en una situación. Muchos de vosotros, mi querido Escorpio, inclusive llega la comunicación o el contacto de un amigo o de una amiga que está en la distancia, pero también puede ser tu ex. También. Muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo, me dicen. Va a haber claridad también con esta persona con la cual te mira de una forma indiferente. Van a hablar ustedes y van a dejar las cosas claras, mi querido Escorpio. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. No sé por qué siento que algunos de ustedes están como enfadados o enfadadas con su amigo o con su amiga o con un familiar. Esto se aclara, Escorpio. Bendiciones de corazón. Un besito, hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.